Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Seguimos con estudio bíblico hoy 31 de enero con nuestro hermano Fidel García desde Venezuela. Vamos a hacer un resumen, clase anterior, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, por favor. Vamos a estar considerando del verso 1 al verso 6. Vamos a refrescar la clase pasada. Dice, en el primer tratado o Teófilo, sabemos que por esta expresión y por esta dedicatoria se le atribuye este libro al médico Lucas. El primer tratado sería el Evangelio de Lucas. Este segundo tratado ya estamos hablando de la vida el inicio de los apóstoles, el inicio de la iglesia primitiva y lo que es la vida de los primeros cristianos. Entonces, en el primer tratado o Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Efectivamente, como lo vemos en el Evangelio de Lucas, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar desde su nacimiento hasta su crucifixión, como lo estamos inclusive estudiando con nuestro hermano Agustín en este Evangelio de Lucas, este primer tratado a este excelentísimo Teófilo. Y un comentario importante, estas son cosas ciertísimas, como esa expresión, como comentaba ayer con Agustín, esa expresión de ciertos digo, es verdaderamente, es algo muy seguro y firme, es ciertísimamente, estamos hablando que es algo verídico, confirmado por directamente por este hermoso escritor, el evangelista, el médico Lucas. Dice la palabra el verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Importante subrayar esa parte, los apóstoles, porque es para ellos la promesa del advenimiento del Espíritu Santo, es solo para ellos el mandamiento que van a recibir de nuestro Señor Jesús. Esos mandamientos son para los apóstoles y vamos a ver, no son ahí lamentablemente explicaciones malas y erróneas, donde dice en el versículo 15, voy a leer un texto importante, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió, eran como 120 en número. La gente cree o explica erróneamente que son los 120 los que están recibiendo este bautismo en Espíritu Santo y fuego. Realmente es para los apóstoles porque ellos son los que tienen este mandamiento directamente de Jesús. Verso 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Eh, Pruebas indubitables, la resurrección, haber sido clavado en un madero, haber estado en una cueva, en una sepultura totalmente cerrada y sellada por sellos reales, solamente nuestro Dios. Y como dice la Escritura, ni la muerte ni el Hades lo pudo retener. Pruebas indubitables fueron ellos a revisar, como va a estar estudiando mi hermano también Fidel, igualmente lo vimos con el Evangelio de Lucas, fueron las mujeres primeramente a ver y encontraron un ángel sentado sobre la piedra y ellas le estaban rogando que le diese el cuerpo del Señor. ¿A quién buscáis? El que buscáis ha resucitado. Igualmente ese camino de Maús, también como vemos como Jesús ya partiendo el pan con ellos fue que se le abrieron los ojos. Y igualmente otras pruebas indubitables como cuando se le aparece a Tomás y aunque él no creyó de primera mano, pero toca mis manos, toca mi costado, ve los agujeros, ve la herida en mi costado, pruebas realmente indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y uno de los mandamientos que les dijo, lo vamos a leer a continuación, y estando juntos,
quienes, los apóstoles, como dice el versículo 2, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Como estudiábamos en el Evangelio de Juan, ciertamente el Juan el Bautista estaba haciendo bautismos de arrepentimiento, pero él mismo declaró acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y vendrá uno de los cuales él los bautizará a vosotros en fuego. Entonces nuestro Señor Jesús refresca este momento tan importante. Termino con el verso 6. Entonces los que se habían reunido, hablando de los apóstoles, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? La pregunta de los apóstoles es una pregunta donde ellos están pensando en una restauración física, donde desean realmente un líder terrenal que los libere de la esclavitud de los romanos. Entonces, hay algo también que quiero añadir y termino con esto, hermano Fidel, para darte el paso. Estudiando hoy el Evangelio de Juan con mi hermano Pedro Sánchez, me llama la atención el comentario que hacía acerca de cuando le querían hacer rey a la fuerza a mi Señor Jesús. Él se fue a un monte aparte a orar. Es que no es posible hacer rey a Jesús si Él es el rey de reyes. No es posible que la multitud quiera hacer rey a alguien que ya lo es. Nuestro Señor siempre es el mismo ayer, hoy y siempre. Y restaurarás el reino de Israel como una pregunta que no tiene sentido para Jesús en el aspecto de que Él es el rey. Su reino nunca ha sido destruido, es un reino incorruptible, indestructible, es un reino que nadie puede tocar ni destruir. Estamos hablando de que restaurarás un reino, no significa que es una pregunta correcta, sino que es una duda que tienen los apóstoles. Sabemos que el reino de Cristo es un reino incorruptible, inmarcesible, y ha sido siempre Rey mi Señor Jesús, antes desde la fundación del mundo. Hermanito Fidel García. Amén, hermanos. Por favor, una de las hermanitas que nos ayuden con la lectura, desde el 6 hasta el 26, hermano. Ajá, le leo, hermanito. Por favor. Desde el 6. Sí. Bueno, Hechos 1:6, la ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pues recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Elección del sucesor de Judá. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivo, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo,
Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumplieran las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus extrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Oraron y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todo, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, espero que podamos desarrollar gran parte del tema hoy, de este capítulo 1. Es muy extenso y tiene mucha tela que cortar. Hacemos énfasis mucho sobre el versículo 6, sobre esa pregunta que le hicieron los apóstoles a Jesús, esas dudas, como dijo el hermano Alejandro, esas dudas que tenían sobre ellos, porque realmente ellos tenían su vista en un campo terrenal y no campo espiritual. Igualmente, muchas veces nos pasa a nosotros, como cristianos. A veces nos hacemos preguntas y tenemos dudas sobre estas cosas que se ven sobrenaturales. Entonces, por supuesto, eso nos lleva a nosotros como discípulos del Señor a pensar, ¿verdad? Y lo que pensaban los apóstoles en un reino físico. Pero Jesús muchas veces vemos en diferentes espacios donde les corrige, y este es uno de los principales, donde les corrige, pero no les corrige insultándolos, no les corrige diciéndole barbaridades, sino solamente les corrige con una respuesta, y sobre el reino espiritual. Ahora, esta respuesta la vemos también en Romanos capítulo 11, verso 36. Por favor, quien lo tenga, lo lee. En Romanos capítulo 11, verso 36. Es una de la respuesta de cómo Jesús le puede responder a cualquiera de nosotros a través del apóstol Pablo. Romanos 11:36, por favor. Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Por él, para él son todas las cosas. Entonces, el mismo restaurarás el reino de Israel en aquel tiempo.
Y lo que tú acabas de decir, Alejandro, o sea, el Señor Jesús es hoy, mañana y siempre. O sea, no hay una respuesta precisa que le pueda dar a él a los apóstoles en ese momento. E incluso no tiene límite Jesús. Y lo vamos a ver en el Salmo capítulo 103, del 19 al 22. Salmo 19, 23. Que está más preciso allí. Por favor, Alejandro. 103, Salmo 103, verso 19 al 23, al 22, perdón. Del 19 leo en adelante. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Ahí sabemos que no tiene límite, es un Dios eterno, y aparte de esto es la obediencia que podamos tener nosotros basándose inclusive en preguntas que nos hacemos. Nos dice, no hagas preguntas, obedece lo que está establecido en mi palabra. Obedece lo que está establecido en mi palabra. Es solamente esto. Y para culminar este espacio, en Marcos, Jesús mismo, en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Nos dice de la siguiente manera. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creer en el evangelio. O sea, ya estaba establecido en los evangelios que este reino estaba en el camino, ya estaba allí, pero había que obedecer. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Lo que el mismo Señor no le dio respuesta en ese momento. ¿Por qué? Porque todavía no estaba el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Vemos la reacción de Jesús en el versículo 7, donde vamos ahí ahorita, que dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El verso 7 dice, o sea, él no le respondió de una manera ni de reprensión, ni reprochándole, sino que no era el tiempo de saber. Ni tampoco le dijo que no se iba a restaurar el reino, sino que, para allá va un momentico, poco a poco. No le puedo digerir, no le puedo sumar todo de un solo trancazo. Vamos a digerirlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Padre puso una sola potestad. ¿Quién fue? En él. O sea, él era el que tenía la potestad de hacerlo. ¿Okay? Y le dijo que no restauraría el reino de Israel. O sea, no le dijo que no lo restauraría, le dijo que no era el tiempo de saberlo hoy. Había que pasar ¿cuánto tiempo? Solamente el tiempo que durara el día de Pentecostés. Que iban a recibir ¿qué? El poder del Espíritu Santo. En ese momento. Y si lo vemos en el versículo 5, vamos un poquito más atrás, dice, aquí está la respuesta del mismo Jesús, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dice, dentro de no muchos días. O sea, ellos estuvieron con Jesús 40 días, querían procesar toda la información.
toda la información que Jesús le dio y estaban como animados, estaban demasiado ansiosos, estaban los discípulos de Jesús, los apóstoles. Pero ¿qué pasa? Ya va un momentico, todavía no se había manifestado en ellos la promesa, y aquí está. ¿La promesa cuál era? Dice, y estando, dice, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. Entonces hay que esperar, estaban ansiosos. Y él le respondió de una forma, mira, no es que no se va a restaurar el reino. Estaba el reino, pero no había pasado todavía la restauración. ¿Por qué? Porque están viviendo sobre todavía el antiguo pacto. Todavía estaban allí. Ahora, digo, hermano. Fíjate que en el capítulo, ahí mismo el capítulo, en los versículos, el versículo 3 dice que él estuvo apareciéndole a ellos durante 40 días. Ajá. ¿Y qué es lo que él hablaba con ellos? Dice ahí, hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, ellos tenían información acerca del reino de Dios. O sea, Jesús les habló durante 40 días acerca del reino de Dios. Ahora, ¿qué pasaba con los judíos? Ellos como israelitas. Ellos eran el pueblo de Dios. Fíjate que cuando Pedro fue a predicarle a Cornelio, Dios tuvo que mostrar, a pesar de que ya había recibido el Espíritu Santo, ya él tenía el poder y el conocimiento y la sabiduría, no tenía toda la revelación. O sea, él no tenía toda la revelación de Dios. La revelación fue dada poco a poco. Fíjate, cuando él lo mandan a predicarle a Cornelio, tuvo que Dios mostrarle que podía ir a predicarle. Él mismo se lo dice a Cornelio. ¿Sabes cuán abominable es para un judío sentarse a la mesa con un gentil? Hechos 10. Entonces, ¿qué pensaban ellos? Que es lo que yo veo aquí en este texto. Ellos sabían que el reino de Dios podía ser espiritual o era espiritual, porque Dios no es carne, Dios es espíritu, ¿verdad? Porque Jesús le habló acerca del reino de Dios. Pero la preeminencia, ¿quién la iba a tener? Ellos nunca pensaron y nunca supusieron que los gentiles iban a entrar también a formar parte del reino de Dios. Pero en ese momento, ¿quién eran los que dominaban el mundo? ¿Quién eran los que tenían la preeminencia en el mundo? Eran los gentiles, porque era Roma. Roma era la que tenía el dominio sobre todo el mundo conocido, por lo menos en ese momento. Era el imperio que estaba dominando. Entonces ellos no podían entender cómo era posible que Israel estuviera por debajo de un pueblo gentil como era Roma. Entonces, ¿qué pensaban ellos? Que no solamente el reino de Dios era espiritual, sino que los judíos y los israelitas eran los que iban a formar parte de ese reino espiritual de Dios y tenían que dominar en el mundo también, como siempre lo habían hecho. Pues Dios siempre permitía que ellos ganaran o los ayudaba a ganar las batallas contra las naciones gentiles para ellos siempre tener la preeminencia. Pues. Y en este momento ellos no la tenían porque Roma estaba dominando. Entonces, ¿qué pensaban ellos? Ellos tenían que restaurar ese reino de Israel para que el reino de Dios pudiera tener realmente, vamos a decir, los privilegios, pues, porque eran los israelitas. Para ellos los israelitas son los que iban a entrar a ese reino de Dios. Aparentemente ellos no tenían todavía el conocimiento completo y eso fue dado poco a poco, después de recibir el Espíritu Santo. Mi comentario, hermanitos. ¿Algún comentario adicional? Hermano Fidel. Hermano. Yo pienso que ahí de esa porción del 1 al 7, del 1 al 8, digamos, esa pregunta, restaurar el reino de Israel en este tiempo. Yo creo que los apóstoles y junto a todo el pueblo, porque aquí no era solo ellos, todo el pueblo, es algo que se volvía como conocido generalmente, pensaban que Jesús iba a liberarlo, que sí, el problema era con el yugo romano, y eso todo el mundo no tenían esa esperanza que Jesucristo, esa es la tarea que venía a hacer, ¿verdad? Cuando se dan cuenta que es el Mesías, porque el problema era que estaba anunciado y lo conocían, empezaron a dudar, pero como usted muy bien dijo, a Jesús no les hace una respuesta así como tan clara para que humanamente, que es lo que yo siento que a nosotros son gente normal que nos cuesta, que hay cosas que nos entre, ¿va? Yo creo que Jesucristo lo había repetido varias veces, pero siempre es difícil. Luego les dice el Espíritu Santo
y les dije, serán testigos hasta de todo el mundo. Estaba hablando de ese reino. Lo que pasa es que siempre nos va a costar espiritual. Está hablando de un reino espiritual, y ellos pensaban en un reino terrenal. Y hay que entender que lo espiritual es la realidad, lo terrenal es la fantasía, como dijo Salomón. Dios le bendiga. Amén, hermano. Por acá está la respuesta, porque claro, ellos no tenían tampoco lo que tenemos nosotros hoy día, el Nuevo Testamento. Ellos tenían únicamente la ley. Y en el Nuevo Testamento explica el mismo Mateo, en el capítulo 24, verso 36. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Ellos, esto seguro que se los digo, pero a lo mejor no lo recordaron. Igualmente en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos de 1 al 3 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de mujer encinta y no escaparán. O sea, ellos por supuesto, todas estas cosas les habló, como dijo Agustín, les habló en esos 40 días, pero no tenían, hermano, cómo digerir. Eso es como que yo venga hoy y les quiera dar todo el libro de los hechos en un solo día. Por supuesto, no van a procesar lo que es. Se imagina de todo hablarle del reino de los cielos en 40 días, el reino de los cielos es extenso. Y la persona, bueno, que ellos, su manera, pues su forma, su intelecto físico no era una persona que tú dices que van a tener las capacidades de asimilarlo, pero, esa palabra pero es muy importante, ya la vamos a ver también más adelante, pero dentro de unos pocos días, dice la palabra, van a recibir el poder, y eso va a ser algo grandioso. Vamos a ver algo grandioso que sucedió, como es recibir el poder del Espíritu Santo, porque el mismo Jesús le dijo, van a recibir poder, y aparte de eso les manifestó que en aquel tiempo, cuando estaba vivo, que él iba a mandar el Consolador, que él iba a enviar el Consolador, porque ellos estaban entristecidos, y ese Consolador iba a llegar ¿a qué? A terminar de completar lo que significaba el reino de los cielos, el inicio de la iglesia. Amén. Entonces, todo esto coincide, hermano. Todo esto coincide con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, y eso es solamente la curiosidad que tuvieron los apóstoles en ese momento. En el verso 8, vamos a pararnos aquí un momentico, terminamos alguna acotación sobre del verso 7, el verso 6, para empezar con el verso 8. ¿Ninguno? Bien. Entonces, esa palabrita, hermano. Vamos a comenzar entonces con el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Esas son dos cosas importantes. ¿Ok? Recibiréis poder cuando haya venido sobre. Esa palabra sobre es importante que la tengamos pendiente. ¿Ok? Sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo también. Esa palabra testigo. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si nos ponemos a analizar este texto, cuando vemos el verso 7, dice, os toca a vosotros saber las razones, dice, no os toca saber, pero es como que eso es una situación, pero ya va, un momentico, los está parando, pero, un momentico, no se me atoren, tampoco se me adelanten, se me atrasen, le dice prácticamente Jesús allí, pero, cuando dice os toca, cuando no os toca, pero, o sea, es como que, oye,
ya va, muchachos, diciéndole, mis hermanos queridos, ya va, no se me atoren, pero, ahí le da como el refrigerio, pero recibiréis poder, o sea, es mejor lo que viene a lo que ustedes me estaban preguntando. Es mejor recibir el poder. ¿Sabes lo que es tener un poder? Ah, tontería. Eso es algo grandioso, ¿verdad? Entonces dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No fue en ese momento. Entonces, ya aquí hay un tiempo que dice, ya va un momentico, no se me adelante, pero tampoco se me atrasen. Aguántense, van a recibir poder. Ya está otra promesa que se está cumpliendo con lo que dice aquí en el verso 5, completamente. ¿Ok? Que dice, seré bautizado con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, hay un lapso todavía. Ese mismo día le dice, ya, pero recibir poder. Esa palabra pero es aguántense. Aguántense. Que esto, lo que viene, va a ser mejor que lo que ustedes quieren preguntarme. ¿Ok? Ahora la palabra sobre. Dice, cuando haya venido sobre vosotros. Nos vamos a ir aquí a lo que sucedió en Juan capítulo 3, versos 21 y 22. Cuando Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Y vemos que esa palabra sobre, vamos a ir allá un momentico, en Juan, todo metiéndome un poquito en la clase tuya, Alejandro. ¿Ves? Porque no es de lado, ni es no, es sobre. Y esta palabra sobre tiene algo que ver mucho con esto. Dice en el capítulo 3, versos 21 y 22, dice lo siguiente. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había mucha agua y venían y eran bautizados. Pero Juan no había sido encarcelado. Entonces hubo, no, esta no es la que yo digo, para ver, 13, sí, 21 y 22. 21, aquí. Mas aquel que practica la verdad viene de la luz, para que sea manifiesto la obra hecha de Dios. Me equivoqué aquí un poquito sobre esto. Fidel, ¿puede ser el 1:32? Ya va. Creo que es el El bautismo 1:32. de Jesús. No, el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús. Juan 1:32. Es correcto, disculpe, hermano, sí es. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Sobre él. Y yo no le conocía. O sea, esta palabra sobre es igual lo que sucedió el día en que fue bautizado Jesús. Vino el Espíritu Santo sobre él, sobre, como una paloma, sobre él. Eso es importante que también pase, o sea, porque hubo poder, el poder del Padre recibido a través del Espíritu Santo en forma de paloma que moró sobre Jesús. Porque ahí fue donde comenzó su ministerio. Ese poder era intransmisible, sino solamente a quien él quisiese. ¿Ok? El bautismo del Espíritu Santo. Esto fue algo muy, pero muy especial para alguien especial como fue Jesús, ¿verdad? El Hijo del Hombre. Y eso fue también para una labor determinada, específica. Señales y prodigios que se vieron para que creyesen que el reino de Dios estaba cerca, por ahí. Continuamos.
En el mismo verso 8 vemos que también depende, hermano. Esto depende mucho de los corazones. Y vemos ejemplos bíblicos de esos poderes, de ese poder. ¿Ok? Ejemplo bíblico donde, no, bueno, yo recibí el poder. Esa palabra poder, mucho cuidado cuando lo vemos en el Antiguo Pacto. Y cuando vemos esta palabra poder aquí, porque es diferente lo que es el poder del Espíritu Santo al poder que recibieron los antepasados para hacer cuestiones que se le fallaron a Dios. ¿Cómo qué? Vamos a ir a 1 de Samuel, el corazón que tenía Saúl. Por eso es que tenemos que ver los corazones en ese tiempo. Esa palabra poder engloba muchas cosas. ¿Ok? Y hay que diferenciar el poder que tenía en ese momento al poder que se habla en este versículo, el poder del Espíritu Santo. En este momento, en 1 de Samuel, capítulo 19, versos 23 y 24. Por favor, quien lo tenga, lo lee. Pero camino a Nayot de Ramá, el Espíritu de Dios vino incluso sobre Saúl, y él también comenzó a profetizar por todo el camino hasta Nayot. Se quitó la ropa a tirones y quedó desnudo, acostado sobre el suelo, todo el día y toda la noche profetizando en presencia de Samuel. La gente que lo vio exclamó, ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? 24, ¿eh? 19, 23, 24. Vimos a Samuel, vimos a Saúl en una situación, era bastante, oye, vale, qué bueno, mira a Saúl, dice el hombre lleno o sea, estaba sobre él poder, tenía poder, inclusive profetizaba, pero vemos a Saúl que perseguía a David y quería matarlo. ¿Cómo estaba el corazón? ¿Cómo estaba el corazón de Saúl en ese momento? Vean la diferencia de esto. Y vemos la diferencia de los apóstoles aquí, sobre ese poder que habla aquí, la palabra poder. En el mismo Mateo, capítulo 7, 22 y 23. Vamos allá, por favor, que lo tenga, lo lee. Mateo, capítulo 7, versos 22 y 23. Quien lo tenga, lo lee, por favor. Dice la palabra, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Entonces, esta gente recibieron poder también, pues tenían poder de echar demonios afuera, tenían poder de sanar enfermos, tenían estos poderes. Pero ¿cómo estaba el corazón de ellos? ¿Cómo estaba su corazón? Un corazón que no estaba transformado, hermano. Un corazón que no estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Los fariseos también tenían esta misma situación. Recibieron poder, pero no fueron llenos del Espíritu Santo. Como dijo el versículo 5. ¿Okay? En este versículo 8 está bien específico, hermano. Bien específico lo que es el poder del Espíritu Santo. Y más claro, para testificar, dice aquí, y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Sabe lo que es testificar? Cuando vemos estos ejemplos bíblicos que vimos ahorita, estas personas no testificaban nada bueno acerca del reino de Dios, al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hacían lo contrario que hacía el Señor. Tomaban esto, pero no lo hacían como es. Y entonces aquí el Señor le dice, ya van a recibir poder, pero tienen que testificar, tienen que ser testigos en toda la tierra. Esa era la condición cuando hablamos aquí. Entonces, simple que van a recibir testigos y lo iban a recibir en ese momento, en el momento que él le dijo en el versículo 5. No lo iban a recibir
en el momento que ellos querían, sino en el momento que el Señor les había dicho, no antes. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre este versículo? ¿Alguna acotación? Fíjate que lo que yo veo acá, ellos le preguntan a Jesús si él iba a restaurar el reino de Israel en este tiempo. O sea, porque para ellos Israel tenía que ser el que dominara el mundo. Y él dice, a ustedes no les toca saber esto, ni los tiempos, ni las razones que Dios tiene en su propio potestad. O sea, Dios es el que sabe lo que hace, Dios es el que manda, pues, lo que está diciendo acá. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Fíjense que ellos pensaban que el reino era solamente para Israel, no era para todo el mundo. Entonces, cuando Jesús le manifiesta eso a ellos, que recibirían poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, y me seréis testigos, no solamente en Jerusalén y en Judea, sino también en Samaria. O sea, ¿cómo ellos podían pensar eso? O sea, Samaria y el resto del mundo, porque Samaria y el resto del mundo tenía que ver con pueblos gentiles. Ellos no, yo estoy seguro que ellos no entendieron lo que Jesús le estaba diciendo acá, pero eso les decía, o sea, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. O sea, ellos tenían que recibir primero el Espíritu Santo para poder entender realmente cuál era el propósito de Dios, cuáles eran las razones que Dios tenía en su propia potestad. Y con todo eso, las revelaciones fueron dadas paulatinamente, porque hasta que llegó el día que Cornelio se bautiza, allá en Hechos capítulo 10, es cuando Pedro se entiende y los demás apóstoles entienden que Dios no hace excepción de personas, sino que Dios acepta a todo aquel que quiera hacer su voluntad, que se arrepiente y quiera hacer su voluntad. Pero ellos hasta aquí no lo habían entendido. Entonces tiene que ver con eso. Esas eran las razones de Dios. O sea, el reino de Dios, primero es espiritual. Sabíamos que establecía el reino de Dios que Cristo predicaba, que se había acercado, era el establecimiento de la iglesia. O sea, la entrada para cada uno de nosotros en ese reino que va por medio de la iglesia o por medio del bautismo para entrar en la iglesia. Esa es la manera como entrábamos en el reino. Pero ellos creían todavía en ese reino material, ¿verdad? El reino que ellos esperaban, porque no era posible para ellos que los gentiles estuvieran por encima de ellos. O sea, eso no lo podían ellos entender y no lo podían aceptar. O sea, ellos esperaban que ellos dominaran al mundo y no que los gentiles lo estuvieran dominando a ellos. O sea, que esto ellos no lo entendieron sino hasta después. Fue que entendieron eso de ser testigos. Porque un testigo, como tú decías, es alguien que da testimonio, ¿verdad? Y no solamente iban a dar testimonio ante Jerusalén, sino también Judea, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en todas partes. O sea, tenían que ir a todas partes de lo que era el mundo conocido en la época. Y eso para ellos no era fácil de entender, porque nosotros lo entendemos porque ya tenemos toda la revelación, pero para ellos era difícil entender estas cosas, bueno, siendo el pueblo de Dios. La hermana Alex tiene la mano levantada. Y hermano hermano Lenín. Alex y Lenín. Alex, por favor. Sí, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y yo considero que igualmente nosotros pues tenemos ese espíritu de poder, porque si el poder fue dado para confirmar, ¿verdad? La palabra, para que pudieran hacer milagros y prodigios y la palabra fuera confirmada, igualmente nosotros ya no es con milagros y prodigios, sino sirviendo y viviendo y sirviendo como Cristo, podemos confirmar la palabra y hacer que muchos crean en el Evangelio, pues, crean en Jesús y en el Evangelio, cuando nosotros vivimos y servimos como Cristo. Entonces, veo ese parecido, pues, con respecto al poder, porque está bien, nosotros no recibimos poder de hacer milagros, pero sí tenemos el poder de hacer que a través de nuestras vidas, de nuestras conductas, lograr que otros crean. Gracias. Sí, yo creo que debemos de testificar, hermano. O sea, nosotros somos capaces de testificar sobre Jesús, porque a Él es el que conocemos, a Él es el que hemos conocido. Tenemos que testificar a través del Evangelio, a través de la prédica. Hermano Lenín.
Amén, hermano. Buenas noches a todos los hermanos. Pues mi observación, hermano, mi punto de vista del versículo 8 es que cuando el Señor les entregó este poder a cada uno de los apóstoles, pues vemos de que da el poder, pero a la misma vez les encomienda la misión en el cual deben usar el poder que El les poder. fue entregado. Así es. Y que este versículo solo me hace acordar de la parábola de los talentos, donde se le entregó 3 talentos, 5 talentos y 10 talentos a cada uno, y esperando que esos talentos se apliquen, se usen y que multipliquen. Entonces lo mismo es acá, según yo estoy leyendo, pues el versículo 9 dice: después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube. O sea, vino como el patrón: yo les doy los dones, me voy, y espero que con lo que yo les he dado se esfuercen y fructifiquen el poder que les doy. O sea, no era un poder como para que los apóstoles se beneficiaran ellos mismos, como que se hicieran, ¿cómo le es la palabra? Sacaran beneficio de ese poder, sino que Beneficio era un propio, sí. poder, era un poder que solo era aplicable para evangelizar nada más y para hacer milagros y poder de sanación. Ya para un beneficio con pensamientos de enriquecerse, pues creo que no les hubiera podido funcionar a los apóstoles. Amén. Está como Simón el mago. Sí, yo pienso también una cosa, ¿no? Como hablamos de los corazones, o sea, se habló de los corazones de los apóstoles. Los había calibrado, ¿por qué? Porque era imposible, hermano, que haya otra equivocación más. O sea, no puede haber equivocación del hombre, porque la equivocación era como dudar, como hubo antes por eso que digo, antes, cuando entregaron a Jesús, Pedro dudó, ya aquí no había duda, ¿okay? El Señor tuvo que ciertamente conocer los corazones y transformar esos corazones de los 11 apóstoles en ese momento. ¿Alguien más? Bueno, Hilberto. Bien. Ok. Vamos a continuar entonces, hermano. Vamos al capítulo 9, al versículo 9, disculpe. El versículo 9 dice: habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Vemos ahí, como dice el versículo 8, ¿no? Fueron testigos. ¿El testigo qué hace? El testigo ve, ¿verdad? El testigo observa, porque para eso es testigo. El testigo es presencial, el testigo es visible, porque si no eres testigo, si no ves, no eres testigo. Entonces, aquí se ve claramente esa palabra testigo, ¿ok? Fueron testigos fueron principales testigos y vieron cuando Jesús fue alzado. Un poder, algo sobrenatural, porque eso fue un evento sobrenatural. No podía haber, ahí Jesús dijo: aquí no puede haber error. Aquí no puede haber error alguno de que sea visible y yo haya tenido testigo de este evento que sucedió. No puede haber error ninguno, porque imagínate tú cómo entonces pasa eso a la historia o pasa a la escritura si no hay un testigo visible, un evento como la resurrección y un evento como fue alzado Jesús y fue llevado a los cielos. O sea, tenía que haber una prueba indubitable. Entonces, él tomó de sus mismos apóstoles que todos viesen eso. ¿Ok? Y fue alzado y no podía haber error en este momento. Un evento sobrenatural. Esto es la prueba constante, inclusive vemos la resurrección de Jesús. ¿Ok? Es una prueba indestructible, completamente. ¿Ok? Entonces, ahí vemos lo que había acontecido. Si vemos el versículo 10, y aquí vamos a ver algo cuando Alejandro le dijo que en el verso 3,
quiero que está relacionado con el verso 3. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, dice, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron, varones Galileo, porque a quien ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando vemos este versículo, hermano, que dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, tanto, esto hay dudas, ¿no? Muchas veces, bueno, ¿quiénes son estos? Muchas veces dicen que son ángeles, dicen que son Elías Elías y Moisés. ¿Ok? Entonces, eso hay estrategias que dicen que son dos ángeles del cielo o esos dos que están allí. Sin embargo, en la escritura aparece, creo que es en los Salmos, aparece el mismo Mateo, aparece algo sobre eso que fue Moisés y estaba con Elías en el momento que subió. Eso que es la escritura, pero realmente no me acuerdo el versículo, ¿okay? Pero es importante. Inclusive si alguien lo tiene, es bueno que lo diga. En el verso 10, si alguien tiene ese recordatorio de esos versículos, ¿no? Yo creo que es en Lucas. Mateo 17, como es la 9. transfiguración. Mateo capítulo 17, la transfiguración, cuando Jesús se transfigura y se le aparece Moisés y Elías. Ajá. Creo que en Lucas 9 también. Vamos a ver si yo lo consigo aquí. Si lo tienen por ahí, lo lee. Lucas 9, 28. Y Marcos 9, versículo 12 en adelante. Aquí dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Por eso es que esto puede ser que sea Elías y Moisés, o puede ser simplemente dos ángeles del Señor, pero dice que eran dos varones y aquí dice que eran dos varones. Entonces es más acorde a ellos. ¿Ok? No sé si tienes alguna otra apreciación, Agustín, tú eres más, escucha más de esto. Bueno, dice dos varones, no podemos especular porque no dice realmente quiénes eran. Pero yo creo que simplemente tenemos que conformarnos con lo que la Biblia dice. Es correcto, o sea, por eso que te digo, o sea, ¿a quién se asemeja más? Bueno, pueden ser Elías y Moisés o pueden ser dos ángeles del Señor. O sea, lo que pasa es que en la Biblia los simplemente mensajeros, en la Biblia siempre los mensajeros son los ángeles. Son los mensajeros y el mensaje era para los apóstoles, para que ellos supieran lo que iba a suceder. O sea, y ahí le está dando la promesa de que Jesús vendría nuevamente. Ok. En el verso 11 dice, los cuales también le dijeron varones Galileo. Cuando vemos esto, vamos a esa palabra varones Galileo, cuando vamos al verso 3, el verso 2, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, esta relación, eran apóstoles los galileos, eran galileos, eran varones, los apóstoles eran galileos. Entonces, es importante que esto lo veamos, porque cuando veamos el capítulo 2, vamos a saber de quién están hablando. Porque muchos, no, es que eran los 120, lo que decía esta mañana, ahora temprano, el hermano Alejandro. Pero cuando vemos esta acotación entre el versículo 2 y el versículo 11,
vamos a ver de quién habla allí. ¿Quiénes eran los que hablaban en lengua? Los que estaban diciendo la palabra de Dios, los que anunciaban las buenas nuevas, los que anunciaban el reino de los cielos. ¿Ok? Ahí está claramente cuando damos esa palabra Galileo, subrayenle su Biblia y para que la tengan ahí. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, a quien ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como habéis visto al cielo. Ya también esta promesa está escrita, que Jesús viene como de la misma, en una nube. Apocalipsis lo dice, también en la estructura de las cartas también la dice Pablo. ¿Okay? ¿Alguna acotación hasta ahora del versículo 11? Sí, bueno, ahí hay lo que tú comentas bien. Lo importante es que ese, como dice el verso 2, el Espíritu Santo dado a los apóstoles. El verso 8, cuando recibiráis poder también a los apóstoles. El verso 11, son galileos, efectivamente. O sea, siempre eh, el médico Lucas es muy específico y él quiere dar la verdad y solamente no confundir, sino dar el mensaje claro que los que van a recibir ese poder son los apóstoles, inclusive Amén. ni siquiera él, ni siquiera el escritor del libro. Ok. Vamos a leer estos dos versículos que quedan. Yo creo que no nos queda tiempo, ¿verdad? Y ya estamos casi en hora ya, hermanito. Alejandro, 5:15. Ok, vamos a leer dos versículos más y es sencillo lo que vamos a decir. Entonces, volvieron a Jerusalén desde el monte que Jerusalén caminó. Hermano, aquí vemos la esencia de la comparación, o sea, lo que el Señor le dijo en el momento de la ascensión, el versículo 4, cuando le dijo que se fueran a Jerusalén, que en Jerusalén era que iban a esperar la promesa. Dice, y estando juntos les mandó a que se fueran a Jerusalén, el verso 4, y que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. O sea, aquí ellos mismos lo que hicieron fue obedecer. ¿Se fueron dónde? A Jerusalén, a esperar allí. Y el verso 13 solamente fue el nombramiento, la importancia de poner el nombre escrito allí en la palabra de Dios de los 11 apóstoles, de los 11, o sea, la importancia de eso. ¿Okay? Y también la importancia de que hacía falta uno, porque si los nombran a los 11 es porque hace falta uno. Y en la próxima clase vamos a ver y a desarrollar exactamente qué fue lo que sucedió con ese uno. ¿Ok? Y cómo fue escogido el sustituto de ese uno. Amén. Amén, mi hermanito Fidel. Entonces quedamos en el verso 13, hermanito, ¿cierto? Así, señor. Amén, varón. Bueno, entonces vamos, ¿algún comentario más, hermanitos? ¿Preguntas? Vamos a aprovechar este momento para, si necesitan hacer preguntas, comentarios. No, solo quería comentar que con esto del 9 al 11, dije que le aparecieron dos mensajeros vestidos de blanco. Y más que todo aquí lo que se quiere confirmar es la promesa de que Cristo vendrá. Y eso se encuentra casi todo en el Nuevo Testamento. Yo creo que esa es la base, siento yo que ellos tenían 3 años de estar con él y ya habían tenido cariño. Y yo pienso que estas personas son enviadas por Dios para como dar consuelo, pues, quitar las preocupaciones y asegurarles que nuestro Señor Jesucristo, creo que es la parte vital de... Se le escuchaba un poco mal, hermano Iván, pero bueno, sí, más o menos se entendió
la idea de lo que es tu comentario. Si alguien más, hermanito, otro comentario, preguntas. Bueno, algo más que añadir, hermanito Fidel. No, hermano, yo pienso que ya por el tiempo no nos da había que añadir muchas cosas más, pero sin embargo, el próximo martes, completamos un poquito sobre el verso 12, 13. Poquitico y un comentario sobre lo que hablamos allí. Amén. Bueno, voy a parar aquí. Vamos a